Como ustedes saben, el lema de estos 2 días que hemos tenido ayer y hoy es que sí, cumple tu ministerio. Entonces, no solo es cumple tu ministerio, pero estando preparándome para esto, yo decía, bueno, Señor, ¿qué tengo yo que contribuir? Y yo sentí que el Señor me dijo, tú sabes lo que se necesita para terminar bien. Y a esta edad debo saber, pero no es que yo lo haya alcanzado, tengo que decir como Pablo. Miren, hermanos, lo que le vamos a compartir hoy van a ser unas clases y van a ser como si ustedes estuvieran en instituto bíblico o seminario o estudiando. Entonces tienen que ser muy juiciosos y hasta pusimos las notas en 2 hojas para que pudieran usar el dorso para tomar notas. Pero ¿por qué lo digo? Porque yo creo que ninguno está en el punto donde estoy yo, así que de pronto lo que les voy a contar no es terminar bien, sino qué hacer a medida que vamos terminando y cumpliendo bien. Amén. Entonces, aquí está. Cuando yo estaba en cuarto de primaria me ponían a conjugar verbos. Ustedes también, algunos son de mi edad donde los ponían a ver, yo cumplo. Entonces sabemos que ese es el presente. Y en verdad, cumple tu ministerio es un mandato, ¿verdad? Estos 2 días lo que estamos viendo es un mandato que esta iglesia, que nuestros líderes y nuestros pastores nos están poniendo, un reto que nos están poniendo. Pero al mismo tiempo tenemos como una trayectoria. Cumple tu ministerio es un imperativo, un mandato. ¿Cumpliré mi ministerio? ¿Cuántos están aquí en esa fase? El Señor los ha llamado, pero no han comenzado, todavía no están pastoreando, pero tienen un llamado. O es que yo creo que los que están aquí ya todos están. Estoy tratando de ver quiénes están. Entonces, cumpliré mi ministerio es un tiempo de decisión. Pero cumplo mi ministerio. ¿Cuántos están en ese? Que cumplo mi ministerio. A ver. De todos esos que levantaron la mano, ¿se puede decir el siguiente paso también? ¿Qué es? ¿Cumpliré? ¿Sí? Sí, si estoy cumpliendo mi ministerio, ¿lo cumpliré también? Amén, hermanos. Algún día podremos decir con Pablo, con Juan. Bueno, primero aquí tengo lo que dijo el Señor Jesús en Juan 17:4. Eso lo tienen en sus notas. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que tú me encomendaste. Segunda de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla. Algún día vamos a poder decir eso también. Espero que todos acá lo puedan hacer. Tengo unas observaciones. Este estudio, en verdad, aunque yo lo desarrollé, no se originó conmigo, sino con un profesor que tuve hace unos años, donde él hizo un estudio de más o menos unos 1000 líderes en la Biblia y hasta líderes contemporáneos. De ahí sacó la historia de unos 800, de ahí pasó a más o menos a unos 100 que habían... donde la Biblia tenía suficientes datos para decir si habían hecho bien o mal en su vida. Y según lo que él dice, de los 50 que terminaron su ministerio, de los que él estudió en la Biblia, 1 de 3 terminó. Uno de 3 terminó bien. Cuando él dijo eso en esa clase, yo me quedé boquiabierta, mis hermanos. Yo dije, no puede ser. ¿Cómo va a ser que de todos esos líderes
solamente 1 en 3. Y él dijo que la estadística hoy está peor. Ahora, hay muchas razones por qué no se cumple el ministerio. Y yo tampoco voy a asemejar un ministro a un burrito, aunque de pronto el burrito nos podría dar algunos ejemplos, ¿cierto? A ver, ¿qué características del burrito podrían ser como características de los pastores? Trabajado, eso sí. ¿Qué otra cosita del burrito? Manso, menso, no manso. No, terco, pastor. En vez de terco, pongámosle resistente. Sabe resistir. A ver, ¿qué otra característica podría tener el burrito? La fuerza, la seguridad de sus paticas, leal. Bueno, ahí hay cosas buenas, ¿cierto? Pero a veces por ahí se desconecta el burrito. ¿Y para qué sirve el burrito cuando se desconecta? ¿O qué otra cosa puede pasar? Está bien cargadita la carretilla, todo está listo y el burrito se distrae. Aquí no hay ningún pastor así, pero todos conocemos a alguno. Ay, no. Este profesor dijo que al estudiar esos líderes en la Biblia, él encontró que los que habían terminado bien, todos terminaron con desplegar o con manifestar 6 características mayores. Ahora, él sí lo calificó y dijo así: la mayoría de los que terminaron bien, de los 50 que él encontró que terminaron bien, tenían por lo menos 1 o 2 de estas características. Entonces, no nos desanimemos si entre estas 6 características solo tenemos 1 o 2. Pero aquí está la juventud, la crema de la edad media, de los que ya están avanzando. Veo algunas canitas por acá, pero todavía tenemos tiempo de empezar a decir: Señor, esa característica de pronto la tenían los líderes, los grandes líderes que terminaron bien en la Biblia. No lo tengo ahora, pero podemos aspirar, ¿cierto? Podemos aspirar. Entonces, vamos a ver un poquito su base bíblica. Vamos a estar mirando también unos consejos prácticos, y ahí es donde ustedes van a poder tomar algunas notas. Cuando uno mira las bases del ministerio, a mí me recuerda mucho de construcciones. Mi hermano ha trabajado en construcción mucho de su vida. Un tío que lo entrenó cuando estaba en el Instituto Bíblico en sus veranos de vacaciones, y te ha servido para mucho, ¿cierto? Cuando uno está haciendo casas para los niños en riesgo en una finca por allá en las alturas de La Calera, se necesita mucho conocimiento de cimientos. Yo encontré este esquema de las 2 torres gemelas en Kuala Lumpur, que es la capital de Malasia, y ahí decían que aunque la tierra es bastante resistente y firme, el pilote mayor, que es este de acá, le tuvieron que poner 120 metros de profundidad. Yo recuerdo, Esteban, que tú estabas en una de los lugares por acá del centro y estaban en una construcción. ¿Qué fue lo que te dijo el ingeniero que tú lo paraste y le preguntaste? No, esto era un edificio en la 7ª con 32, aquí en Bogotá. Hace unos años atrás, tiene como 50 pisos de altura. Y el ingeniero estructural de los cimientos me dijo que lo que yo podía ver desde donde estábamos parados para arriba era la misma distancia de lo que era de allí para abajo, porque llegaban a la roca madre.
Con profundizar la misma profundidad pudieron llegar a la roca madre. ¿Cuántos están construyendo sobre la roca inmovible? Aleluya. Entonces, una de las primeras características que este profesor encontró era que estas personas tenían una relación personal, una relación, bueno, aquí dañé algo. Juan, Juan, auxilio, Juan. Bueno, vamos a seguir adelante mientras Juan viene y me arregla a mí. Él encontró que estos hombres, estas mujeres que habían terminado bien, sabían modelar una relación personal y vibrante con Dios hasta el final. En estos dos versículos, ¿quiénes estarían representados aquí? David y sabe que esos fueron los dos que él encontró. Que te voy a dar mi teléfono, Esteban, para que busques a Juan. Ya lo fueron a buscar. Él me dijo que no me iba a abandonar. Vamos a ver que ahora él llegue. Es que se suponía que los de la tecnología acá lo iban a hacer mucho mejor, pero yo quería controlar mis propias diapositivas y ya vemos el problema. Entonces, está ahí esas bases. Las únicas dos personas que este profesor encontró que tenían las 6 características. Aleluya, aleluya. No, ahí está. Eran David y Pablo. Entonces, para que ya sepan todas las características, aunque vamos a hablar de otras personas, él encontró que estas 6 características eran de David y de Pablo. Y consejos, les voy a dar unos consejos. Prioriza tu tiempo a solas con Dios. Gracias. Prioriza tu tiempo a solas con Dios. No lo sustituyas por preparación ministerial. Mantén una vida de oración persistente, no solo funcional. Y no dejes de ser un adorador en privado, porque muchas veces participamos de toda la adoración aquí en los cultos, pero no tenemos nuestro tiempo privado. Y una sugerencia práctica: ¿qué tal si pudiéramos tener cada uno de nosotros? Mire, pastores, si tenemos nuestra agenda y lo programamos, lo podemos hacer. Un día al mes como un retiro espiritual. Amén. Llevar un diario de oración y de gratitud. En segundo lugar, mantener una postura de flexibilidad. Y vamos a correr porque se me ha hecho un poquito tarde, pero aquí, hermanos, hay una base bíblica donde vemos que desde Pablo hasta de pronto Salomón, aunque no lo tomemos a él muy bien como ejemplo, Hechos fue escrito ¿por quién? Lucas. El Espíritu Santo, pero la historia en Hechos sí es de Pablo, cuando el Señor lo redirigió. Y esa flexibilidad es importante, hermanos. Mire, el llamado para mí, esa visión que Dios nos ha dado, eso es para siempre. Tengamos pastorado o no lo tengamos, tengamos profesorado o no lo tengamos, pero la visión puede cambiar de rumbo, puede cambiar de manera de expresarse. Y compartiéndoles muy rapidito, puedo decirles, un día cuando estaba mi esposo en esa quimio tan terrible y bueno, tengo que decir, los médicos le dieron 4 meses de vida, el Señor le dio 30. Fueron 30 meses, 2 años y medio de mucho aprendizaje y de mucha bendición del Señor, lo puedo decir. Pero un día yo le dije al Señor: bueno, Señor, nosotros somos misioneros
en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, La Guajira colombiana. Ya es hora de que regresemos a nuestro ministerio. Sánalo, por favor, Señor. Yo sé que tú eres sanador. Sana a mi esposo para que podamos regresar a Colombia como misioneros allá en el Distrito Norte. Y hermanos, de eso que uno a veces sabe cuando es la voz del Señor, ¿cierto? No es una voz audible, no es una voz escrita en una pared, un mensaje escrito en una pared, pero uno sabe que es el Señor. Y el Señor me dijo esto: Judy, en este momento tu ministerio no es ser profesora, no es trabajar con los niños, no es dirigir el seminario bíblico del Caribe, no es ir a las tribus con Esteban, no es enseñar en cosas que yo había desarrollado como parte de esa visión, que era como la manera de cumplir la misión que Dios me ha dado en ese llamado ministerial. Y me dice el Señor: en este momento tu ministerio es cuidar a mi siervo Esteban Graner. No dijo cuidar a tu esposo, al mejor hombre del mundo, a tu amado, querido. No dijo nada de eso el Señor. El Señor dijo: a mí, siervo. Tú me cuidas a mí, siervo. Y me di cuenta, hermanos, que uno tiene que mantener cierta flexibilidad. Uno tiene que mantener como esa idea, Señor, y empezar a decir: Señor, ¿qué puedo hacer? Mantener la flexibilidad, pero también aceptar que hay cambio. Somos muy afortunados en asambleas de Dios en Colombia y alrededor del mundo. Nosotros no tenemos papa. Y es una bendición, ¿verdad? Es una bendición, hermanos, porque un día tenemos a un gran hombre, una gran mujer de Dios liderando en este punto, liderando en este como superintendente nacional. Todo eso lo tenemos, pero no, al otro día puede ser que sea pastor de otra iglesia. Y tenemos otro entonces esa flexibilidad es lo que ayuda a que podamos cumplir con nuestro ministerio. Podemos nosotros también mantener semejanza a Cristo en carácter. Y quiero contarles rápidamente una linda historia aquí. La base bíblica es que nos conformemos a la imagen de Cristo, que seamos ejemplo. Y algunos de ustedes de pronto dicen: no, yo no puedo alcanzar esa característica. Un día, precisamente aquí, en este lugar donde funcionaba Templo Betel, mis padres trajeron bueno, de pronto estoy equivocada, de pronto no era aquí, pero era en Templo Betel, de pronto en la sede anterior, a un misionero de Rumania, que había viajado por todo el mundo. De pronto algunos de ustedes han leído uno de sus libros, se llamaba Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand estuvo dando su testimonio y yo, como una niña escuchándolo, dice Richard, bueno, él estuvo encarcelado por su fe. Yo creo que en Rumania en 9 diferentes cárceles pasó confinamiento solitario y otras cosas, pero en una ocasión lo pusieron en una celda grande, como un lugar donde podían albergar 20 pastores cristianos, y ellos felices porque se ministraban el uno al otro, pero también se decían el uno al otro: ¿y qué hacemos acá? No hay nadie a quien convertir. Entonces, para no alargar una historia muy bonita que él contó ese día, pusieron en esa celda un muchacho comunista que había ofendido al régimen de Rumania, de unos 22, 23 años, y lo pusieron ahí con 20 pastores. ¿Se imaginan ustedes? Dice el hermano Richard que todo el mundo le cayó encima: este va a ser mío, yo lo voy a convertir. Y todos le hablaban, y el muchacho: no, yo tengo mis convicciones, no. Y había un anciano que ahí de vez en cuando le decía algo a uno de los pastores ancianos. Como a los 20 días supieron ellos que iban a sacar a este muchacho. Entonces ese día al pobre no lo dejaron solo ni un minutico. Le decían: mira, tienes que entregarte al Señor, ora conmigo, esta es la oración del pecador. Y él decía: no, yo no. Y al final, ya casi para que lo sacaran y le dieran su libertad,
llegó este anciano y el anciano le dice: joven, ¿por qué no te entregas a Cristo? Tú has estado aquí con nosotros, esta es la oportunidad que Dios te da. Y el muchacho dijo: no, yo no conozco a ese Cristo. ¿Cómo me voy a entregar a alguien? Ustedes le dicen Jesucristo y que es su Señor y yo no lo conozco. ¿Cómo me voy a entregar a alguien así? Y este pastor anciano le dijo al joven: Cristo es como yo. Y el muchacho dijo: entonces sí me entrego. Aspiramos, respiramos. No vamos a detenernos en los consejos prácticos, pero yo creo que ahí nosotros podemos saber que hay disciplinas, que hay maneras de vivir esa vida. ¿Recuerdan ustedes un coro antiguo que decía: Jesús, Jesús de Nazaret, tu misma imagen quiero tener? ¿Cuál eres tú? Anhelo ser. Se me fue la voz, hermano, pero bueno, ustedes ya la saben. Jesús, Jesús de Nazaret. Número 4, vivir por convicciones y promesas de Dios. Estos hombres, de la base bíblica otra vez está nuestro querido apóstol Pablo. Qué ejemplo para nosotros. Ojalá todos pasemos un estudio especial en Hechos, donde él dice: porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. En Hebreos, donde dice: la fe es la certeza de lo que se espera, las convicciones que él tenía. En Romanos, Abraham creyó que Dios tenía poder para hacer lo prometido. Miren, hermanos, yo les aconsejo que escriban sus convicciones, hagan planes para esas disciplinas espirituales. Las disciplinas no santifican a la persona, ustedes saben eso, porque uno cree que porque ayuna mucho, porque ora mucho, porque es muy santo. No, la santidad viene con las disciplinas, pero hay monjes por allá budistas que son muy disciplinados y ayunan más que uno, y ellos no son santos en el sentido cristiano. Pero la santidad no se puede tener sin las disciplinas, hermanos. Entonces hagamos una lista, pongamos una lista donde podamos decir: bueno, Señor, estas son mis convicciones, estas son tus promesas. ¿Cuántas veces no he tenido que ir al Señor como lo hizo David ante el rey Saúl? Rey Saúl, el Señor me sacó de las garras de un león y me sacó y todo eso, y si Dios lo hizo antes, lo puede hacer otra vez. Y he tenido que ir al Señor: Señor, tú me prometiste, y si lo hiciste antes, lo puedes hacer otra vez. Vivir según esas convicciones. Entonces, las promesas personales del Señor, que son tan importantes. Sigamos, hermanos, a marcar una contribución y un legado. Y aquí es donde ustedes van a hacer un poquito de trabajo, porque el legado es algo que cada uno de nosotros vamos a dejar. Ahora, yo no estoy hablando de los dones ministeriales, ni de los dones motivacionales, donde cada uno tiene su ministerio y va a cumplir. Pero cada uno de nosotros, Dios nos ha dado talentos, ¿verdad? Puede ser que, ¿cuántos aquí conocen al pastor Eduardo Cañas? Tiene talento como pastor, tiene talento como escritor, tiene talento como... Entonces, esos talentos en su ministerio él los usa. ¿Cuántos conocen al pastor Eduardo Sánchez? Amén. Lo mismo. ¿Cuántos conocen al pastor? Bueno, ese ya es para los escritores, eso lo voy a decir un poquito más adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermanos? En este número 5, vamos a pedirle al Señor cuál será nuestro legado, cuál es ese ministerio que Él quiere que nosotros cumplamos. Y algunos de ustedes van a decir: pero no, yo no puedo cumplir ese ministerio. ¿Por qué no? Puede ser que usted ha tenido como esa cosquilla de hacer algo y dice: no, yo no tengo el entrenamiento. Con los YouTube de hoy se puede entrenar casi en cualquier cosa, ¿cierto? Ya no hay excusa para no aprender cómo hacer alguna cosa. Entonces vamos a mirar algunos de estos y vamos a pedirle: Señor, de pronto no me has usado en tal cosa, pero
me puedes usar en el futuro. Santos. Bueno, ustedes me perdonan que ahí puse unos santos que a esos no vamos a aspirar. A los que tienen la X roja, por favor, ahí por ese lado no. Pero esta hermana es la hermana Ada Wegner. Ada Wegner fue la primera misionera de Asambleas de Dios que llegó a Colombia en 1938. Ella fundó la iglesia allá, otras iglesias en Boyacá, junto con su esposa formaron un colegio, tuvieron unas campañas lindas y en plena violencia. Ahí fue donde tuvimos nuestro primer mártir de Asambleas de Dios, el hermano Sagrario, que dio su vida por el Señor, y en ese tiempo la hermana vivió y fundó esa parte del principio de Asambleas de Dios. Pero ¿por qué puse la foto de ella? Y traté de en esto poner fotos de personas que ya están con el Señor, porque uno no puede atreverse a poner a alguien que está con vida aún porque se le olvida a uno y después pone el otro, o de pronto no terminan bien, o quién sabe. Entonces la mayoría de estos son personas que ya están con el Señor. Pero yo entrevisté, cuando escribí la historia de Asambleas de Dios, entrevisté a varias personas que la habían conocido allá en Sogamoso. Y yo, mire, por lo menos de 5 personas, 4, ¿saben lo que me dijeron? Yo les dije, ¿cómo era la hermana Ada? Ella era una santa. Y yo les digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Mire, me hablaron de su vida de oración, cómo intercedía, cómo el Espíritu Santo bajaba sobre la iglesia de los niños y resultaban hablando en otras lenguas, cómo la hermana Ada oraba por los enemigos y Dios hacía milagros. Una vez entraban unos hacia la iglesia para quemarla, de esos que todos sabemos, y vieron un gran ángel en la mitad del puente con una espada flameante. Yo creo que fueron por las oraciones de esta santa. ¿Y por qué no nosotros, hermanos? ¿Por qué no? Si quieren ser santos, póngale un círculo ahí. Practicante. Mi esposo fue practicante. Discipular y orar. Él nunca viajó sin llevarse a algún joven que estaba discipulando. Y no es las historias que esos jóvenes me contaban, porque mi esposo era de esos de dormir en banca de iglesia y amanecer con 1000 picaduras de mosquitos y todo, pero era para el Señor, y esos muchachos estaban entrenándose para eso también. Entonces, orar por eso. El practicante es un modelo de ministerio reproducible, mis hermanos, reproducible. El ministerio reproducible es como el que uno ve a la persona y dice, yo quiero ser como ella. Cuando mi esposo falleció, 1000 mensajes salieron por el Facebook, por otros medios de los medios sociales, pero me tocó mucho el corazón, donde varios, más de uno, dijeron, honrarlo es seguir sus pisadas. ¿Qué tal que eso pudieran decir de nosotros? ¿Quieres ser practicante? Ponle un círculo. Ser practicante. Tantas veces después de que él falleció, yo tenía una decisión que hacer y yo decía, ¿qué haría Esteban? Y lo que se me venía a la mente, eso lo hacía, porque yo sabía que iba a funcionar. La familia, el legado de tus hijos y de tu descendencia. Miren, hermanos, yo sé que aquí no hay garantía. Cada hijo tiene que tomar su propia decisión. Mi hermano tiene 4 hijos biológicos y 3 adoptados, y todos por igual son amados, son parte de la familia, igual por igual, pero cada uno toma su propia decisión. ¿Pero qué han hecho ellos? Modelar la vida cristiana para que haya legado.
Nuestro pastor, yo creo que no le importaría que yo lo contara, nuestro pastor Eduardo Cañas estuvo en un gran evento que se llama Héroes de la Fe, que ustedes saben que yo ya pertenezco a los Héroes de la Fe, pero nos predicó ahora creo que fue en marzo, febrero, marzo, unos mensajes, él y la pastora Fulvia, tan hermosos, tan hermosos. Y nos contó de que ahora, después de años de lucha, está viendo el legado en sus hijos. Desde hace un tiempo para atrás, donde el Señor los ha. Y yo les digo a ustedes, pastores, si tienen un hijo alejado, siga jalando, el Señor los va a traer. No dejen de orar, y ese es parte de su legado. Póngale un círculo ahí si usted tiene hijos. Yo quiero dejar un legado familiar. Yo quiero que esto se pueda ver en mi vida y en mi hogar. Usted no es responsable por la decisión final de sus hijos, pero sí es responsable por modelar eso en su casa. ¿Cuántas veces yo le he dado gracias al Señor por mi papá? Y yo sé que estoy hablando muchos ejemplos de mi familia, pero ustedes me perdonarán. Yo puedo decirles, hermanos, que en toda mi vida nunca, jamás le oí a mi papá predicar algo del púlpito que no lo viviera en la casa. ¿Pueden decir eso de usted? Si no, hay tiempo, háganlo. Si él decía hay que hacer el devocional familiar, es porque nosotros no nos parábamos del desayuno sin primero, teníamos que pararnos para arrodillarnos junto a la silla, orar y por lo menos memorizar un versículo o tener un versículo en esa parte devocional. Entonces, ojalá eso lo puedan decir de cada uno de ustedes. Un líder espiritual deja una herencia de fe en su hogar, no solo en la iglesia. Otra vez hablando de mi pobre papá, pero es que él fue un pionero. Los pioneros sirven para la primera vida de la iglesia. Y no lo estoy denigrando, no lo estoy quitando nada, porque él fue gran pastor y por muchos años. Pero en verdad, ¿por qué digo que sirven? Porque son visionarios, quieren empezar las cosas, y mi papá fue así. Un día alguien le había dicho: ¿usted qué ha hecho en la vida? Usted no tiene ni una casa, ni una finca, ni una herencia, ni nada de eso. ¿Usted qué ha hecho en la vida? Y llegó mi papá, porque él apreciaba las cosas materiales, aunque no más allá de lo debido. Pero él dijo: mira lo que tengo, ¿qué les voy a dejar a ustedes? Le dije: papi, sentémonos un momentico. Y saqué un cuaderno y empecé a decir: vamos a ver las iglesias que tú fundaste. La iglesia en Lawton View, Oklahoma, en 1946. Y de ahí salieron, y en los próximos años no fueron de fundar iglesias, fue de otro ministerio, pero llegaron en el 55 a Bogotá a fundar el primer templo Betel, que llegó hasta acá, y empezamos a poner y cuando llegamos, porque él fue muy usado en el centro de California, en el norte de México, tomando jóvenes que se graduaban del seminario y querían comenzar con el ministerio, y se iban a esos pueblos hispanos donde había, especialmente en el centro de California, muchas iglesias de Asambleas de Dios de habla inglesa. No ministraban a los de habla hispana en el mismo pueblo. Entonces él le decía al pastor: pastor, présteme su iglesia los domingos en la tarde. Y con el joven del instituto bíblico o del seminario comenzaban cultos y empezaban a evangelizar. A veces esos pueblos eran 80% hispanos, de habla hispana, de español, y formaban habían varios años donde durante las vacaciones él ayudó a estos jóvenes a fundar 5 o 6 iglesias, y él me decía: Judy, pero esas no las fundé yo. Le dije: papi, tú fuiste el pionero, tú fuiste el que dio la visión, tú fuiste el que los sosteniste los sostenías por 6 meses, un año a veces, si no podían levantar sus propios fondos. Llegamos a 60 iglesias. Yo le dije: ya será suficiente. ¿Será que el Señor te dirá:
Bien hecho, fiel siervo. Con 60 me basta, está bien. ¿Cuántos de nosotros hemos fundado 60 iglesias? Entonces el fundador, su motivación es que algunos han sido llamados a abrir camino. Él no era de los que debía quedarse ahí. Hay otros que debían quedarse ahí. Pero él era muy claro que mi mami, he debido poner la foto de ella también. Porque mi papá decía, necesitamos escuela dominical, y mi mamá lo organizaba. Necesitamos un coro, y mi mamá lo organizaba. Necesitamos unos dramas y un programa navideño, y mi mamá lo organizaba. Sin ella, el pionero no hubiera podido funcionar muy bien. Pero abren camino. ¿Usted es pionero? ¿Qué es un paladín? Es como una palabra antigua, ¿cierta? De esas de las cruzadas antiguas. El paladín, ¿qué es? El defensor de la fe. El defensor, bueno, el paladín normal es el defensor de su pueblo o de su ciudad o de su sitio, pero el paladín es el defensor de la fe. Y hermanos, hay algunos paladines que nosotros podríamos nombrar dentro en nuestro medio. Conozco un pastor que no es de este distrito. Duro, regañón. ¿Qué más le pongo? Tú lo conoces. Pero defensor de la fe, defensor de la fe. Y saben, hermanos, que a veces esos regaños son buenos, porque nos vamos por unos atajos por aquí y por otros caminitos por ahí. Y necesitamos esas personas que nos regresen a la verdad de lo que es la palabra. Y el Señor ha llamado a algunos. No es fácil ser el paladín, ser el soldado ese que va a llevar la verdad. Eso no es tan fácil hacerlo, pero es defensor de la fe. Ser ministro es también ser un defensor valiente de la verdad bíblica, del justo trato hacia otros. Y puede ser alguna obra social, pero mayormente es la verdad de la palabra. El artista. Cuando yo estaba hablando con alguien me dijeron, hermana, usted no puede poner artista. Eso no es ministerio, eso no está mencionado en la Biblia. Eso no es un don ministerial ni motivacional. Le dije, pero es un talento. ¿Y por qué no usarlo para el Señor? Hace muchísimos años, cuando la hermana Ada Wegner estaba haciendo las cruzadas en Sogamoso, ella desde Guatemala invitó a este señor que llegó con su gran acordeón, Alfredo Colón, y con eso pusieron una gran carpa allá en uno de los lotes de Sogamoso y atraía a la gente que querían escuchar a Alfredo Colón. Y aquí casi no se ve, pero algunos de los más antiguos acá conocen el himno que dice: por la mañana yo dirijo mi alabanza al Alfredo Colón. ¿Qué legado nos dejó, cierto? Piensen en él, un guatemalteco que llegó a Colombia a cantar por allá en las alturas de Boyacá y a traer la gente al Señor. El artista, hay bases bíblicos. Y Dios usa el arte, mis hermanos, en la música. Nuestros músicos son ministros, nuestros pintores son ministros, nuestros cantantes son ministros. Hay diseños, hay dramas. Ahora, hoy en día, algunos de ustedes han visto ese programa, esa serie que pasan por televisión sobre los escogidos, que eso es ¿cómo dicen acá? The Chosen, en inglés es The Chosen. Esa es una interpretación secular basada en la Biblia, pero está llamando a gente a seguir al Señor. Están viendo la obra del Señor en este ministerio. ¿Es usted uno de esos? De pronto el Señor lo quiere usar como artista. Algunos de ustedes conocen a este señor. Para los que no, es el hermano Floyd Woodworth, que está con el Señor. El hermano Floyd no fundó el seminario bíblico de Bogotá acá, en sus primeros días,
Pero si no hubiera sido por él, no existiría ese seminario hoy en día en su misma manera, en su misma forma. Entonces yo le pongo a él que uno de los legados que él nos dejó, ustedes van allá al seminario y van a ver la foto de él, uno de los primeros directores de nuestro seminario, fundó el seminario bíblico en Cuba. A ver, ¿cómo vamos con la hora aquí, Esteban? A ver, vamos bien. Porque hoy tenemos hasta las 3:20 y después hay receso y después sí van a tener a mi hermano compartiendo con ustedes. El fundador fundó la obra en Cuba. Consiguieron una propiedad, construyeron, edificaron. Llegó la revolución, lo encarcelaron, confiscaron los terrenos, todos los edificios. Su esposa, la hermana Milly, cuando ella vio que lo habían encarcelado y ella empezó a sacar las cosas de ellos, sacaba en grandes canastos cubiertos con ropa sucia. El acordeón lo puso abajo y lo cubrió, y a los soldados que estaban afuera les decía: es que tengo que mandar a lavar mi ropa. Y entonces sacaban el canasto y volvían y se lo traían. Después sacaba de los libros de la biblioteca y cargaban los canastos para afuera. Y ella ayudó que ese instituto pudiera ser clandestino. Yo creo que fue clandestino casi 40 años, mis hermanos. Pero no dejó de funcionar. El hermano Floyd lo había fundado con unas bases firmes y excelentes. Después llegó a Colombia. Después trabajó muchos años con el Instituto de Superación Ministerial. Algunos de ustedes son isumistas y han estudiado. Una vez isumista, siempre. Hay más de un isumista aquí. Qué cosa. Entonces, algunos fundan y otros llevan la obra adelante. ¿Cuántos de ustedes conocen a este estabilizador? Los que no lo alcanzaron a conocer se perdieron un gran hombre. Él también era como paladín, ¿cierto? Mi pastor. Nadie. Él llevaba. Ahora vamos a hablar un poquito más de él. Pero yo lo puse ¿por qué? Porque él tomó lo que era Asambleas de Dios, lo que habían fundado mis padres aquí en Bogotá, porque la obra se fundó de Asambleas en Sogamoso, pero mis padres lo trajeron a Bogotá. Un Templo de Betel fue la primera iglesia que ahora Cielos Abiertos ha tomado el legado, ¿cierto, pastor? El legado de ese tiempo, y lo han manejado. Tengo que recomendar a estos pastores de esta iglesia. Pero el pastor Saúl Villalba fue el que tomó la constitución de Asambleas de Dios y la reescribió y la organizó. Y hasta las doctrinas básicas, Estados Unidos tiene 16 doctrinas básicas y el hermano Saúl Villalba las puso en 14. Y yo le dije: pastor, ¿usted por qué va a escribir solo 14? Porque es que hay dos que están de la misma, entonces las vamos a combinar. Y se tomó la batuta y lo hizo como era un hombre de una personalidad fuerte. Pero Dios lo usó en ese momento para lo que estaba pasando en la iglesia de Asambleas de Dios. Fue el estabilizador. Y muchas veces uno no reconoce que eso es uno de las funciones, uno de los dones que Dios ha dado. Un día me llamó al Instituto Bíblico, que él estaba allá en lo que hoy en día es el Seminario Central, y me dice: Judy, yo estoy organizando los ministros, los credenciales de los ministros. He apartado los primeros 10 números para los ejecutivos. ¿Tú quieres el número 11? Sí, pastor Saúl, sí. Entonces mi credencial es el número 11, para que lo sepan. De ahí uno no pierde el número, entonces siempre queda el número 11. ¿Qué hace el estabilizador? Dios levanta líderes que no solo inician, pero otros que restauran, fortalecen y estabilizan.
Y no los desechemos, porque a veces decimos, ay no, ellos vienen es a reformar y a cambiar todo. Escuchémoslos. A veces tienen buenas ideas. Esas ideas del pastor Saúl Villalba es el legado, uno de los legados que él dejó. Ahorita van a ver otro, pero es uno de los legados que él nos dejó aquí en esta organización. Y es un legado que de pronto el Señor quiere que nosotros dejemos. Bueno, volví y lo puse. Porque así como era de organizado con la administración, casi como era de organizado con estabilizar la Constitución, con escribir así era en la teología y en la misionología. Y yo creo que en el corazón del pastor Saúl, en esos años, de los años, le voy a decir, años 70 y algo, él ya estaba con ese corazón misionero y empezando a poner esa visión en algunas otras personas, porque él era uno que estudiaba la palabra y indagaba. Hablaba con el hermano Floyd, esos los dos teólogos ahí se mantenían hablando desde el arminianismo hasta el calvinismo y hasta no sé qué más cosas de las teologías, pero también las verdades bíblicas. Entonces yo lo puse también, le puse como gran investigador. Él fue el que me ayudó a cotejar toda la historia de Asambleas de Dios. Los que tienen ese libro pueden mirar en la última página donde pongo la credencial de. Yo quería que fuéramos coautores, pero él no tenía tiempo. Entonces le dije, bueno, pastor, yo voy a escribir lo que yo sé, lo que he averiguado, las bases que yo tengo, pero usted por favor me lo coteja, me lo corrige, me dice esto con esto, me dice que esto no fue así, que esto fue primero, que esto fue después. Y qué gran trabajo como editor el hermano Saúl Villalba, que me ayudó a mentes analíticas y proféticas que ayudan a otros a entender los tiempos y las escrituras. Estos tres hombres, bueno, el pastor Carlos Jiménez sí, bueno, se me corrió aquí el nombre, pero él sí era de Asambleas de Dios. Los otros dos, bueno, creo que Pablo Deiros no está en gloria todavía. Perdóname, profesor Deiros, si lo estoy poniendo donde todavía no está. Gran escritor latinoamericano. Hay muchos aquí que tienen ese talento. Les voy a contar un chisme del pastor Eduardo Sánchez. Estudió conmigo en ISUM, yo creo que por allá, en los años 70, porque él también tiene sus añitos. Una clase que se llamaba redacción. Y yo le derramé tinta roja en todo lo que escribía y le decía, esto no es correcto, aquí falta tilde, aquí falta gramática, aquí falta no sé qué. Y a veces hasta me alegaba. Y un día, años después, me dijo, fue lo que me lanzó a mí como escritor. Y hoy en día, no sé, ¿alguien sabe cuántos libros ha escrito Eduardo Sánchez? Yo creo que 5, como unos 5. De eso, empezando con el de la adoración sí. Entonces, si usted tiene en su corazón como ese mosquito que lo ha picado, que le ha dicho, lo puedes hacer. Doctor López, ¿lo puedes hacer? Yo creo que ese mosquito te ha picado, ¿o no? Ya hay varios escritos. Aleluya, ¿sí ve? Aquí no es en cierne, ya es maduro, ya está. Gracias, me los tiene que compartir, por favor, porque yo creo que muchos de nosotros, no solamente los que escriben grandes libros, de pronto como los que tenemos en nuestro medio, pero hay historias, hermanos. Yo escribí la historia de los milagros que el Señor hizo en la vida de mi esposo. Milagros increíbles, desde sanarlo cuando joven, lo sacó de una silla de ruedas,
que yo le reclamaba al Señor, Señor, si lo sacaste de silla de ruedas, ¿cómo no le vas a sanar este cáncer? Pero el Señor tiene sus tiempos y sus cosas. Hasta algunos de ustedes supieron de la avioneta. Ahí hubo un accidente. Bueno, oremos un momentico. Padre Celestial, tú sabes lo que ha pasado allá en la calle. Y aquí hay personas que van a cuidar de ellos. Pedimos, Señor, que si necesitamos una mano interventora, que tú vengas con tu presencia en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. De pronto fue solo un frenazo, no sé, después nos informan. Pero vamos a seguir adelante. Se cayó una avioneta en los Andes, entre Cúcuta. Es que por ahí vamos, en ese momento yo les iba a decir esa frase. Ay, Dios mío, ay, Señor, bueno, perdóname, Señor. Para gloria del Señor, se cayó la avioneta y salieron ilesos. Entonces vamos a reclamar eso para cualquier cosa que haya pasado allá afuera. En verdad, hermanos, esas historias son historias de milagros, grandes milagros que el Señor hizo. Y las escribí, pero ¿sabe para quiénes son? Pues hasta ahora, por lo menos, están escritas para mis sobrinos y para mis sobrinos nietos, para que no se pierda el legado, esos escritos que ustedes pueden hacer como pastores o como ministros para sus hijos, para su iglesia. ¿Cómo fundaron la iglesia? Por favor, aquí, doctor López, levante la mano, que todos lo vean, los que no lo conocen. Este hombre tiene corazón para historia de Asambleas de Dios. Y yo te voy a encomendar en este momento, como gran amigo mío, que si estos pastores le pasan fotos o le pasan historias, usted me los guarda por ahí en un archivo allá en el seminario bíblico, por favor, porque esas historias no se deben perder. Debemos ser escritores, de pronto no con la fama de estos señores acá, pero sí podemos escribir lo que Dios ha puesto y ha hecho para nosotros. Entonces el escritor, su motivación es la pluma ministerial que deja un impacto, ¿cierto que sí? Más allá de la vida. Y vamos a terminar. El promotor. Algunos de ustedes conocieron, pastor lo alcanzó a conocer, a Gustavo Quiroga Tibazo. Fue nuestro primer superintendente colombiano de Asambleas de Dios. Un hombre humilde, un hombre sin preparación académica, pero un gran promotor. Cuando él tomó eso y como él manejaba jeeps y carros y todo, uno de sus funciones primordiales fue viajar a todas las iglesitas, todas las congregaciones de los llanos, todas las congregaciones de Boyacá, en ese tiempo casi no teníamos congregaciones en la costa norte, pero todo esto de los llanos de las cordilleras centrales, ese hombre iba y motivaba y animaba. Y es esa parte del legado que nosotros tenemos hoy en día. Por último, les voy a decir que nuestra última base bíblica es moldear un sentido de destino, un supremo llamamiento, mis hermanos. Los consejos. Dios no improvisa. Tu vida tiene propósitos eternos. Alinea cada decisión. Perdón, vamos a ver si lo puedo devolver. No. No. Esa ya casi. Ahí.
Tu legado, bueno, pasemos a tu legado. Tu legado, cada uno según el don que han recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada legado es una manifestación distinta de la gracia de Dios, mis hermanos. Y ahí es donde Dios nos va a inspirar, nos va a motivar, porque cada uno de nosotros podemos tener de pronto uno de estos. ¿Recuerda? La mayoría de los que terminaron bien en la Biblia, culminaron su ministerio con excelencia, tenían 2. Pablo tenía los 6. ¿Por qué no podemos saber algunos acá que tengamos los 6? Amén.